Buenos días, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos con el sur. Buenas tardes. Albán, Barco, Barreno. Albán, Barco presente. Barreno presente. Albán presente. Beltrán, Bonilla, Bora. Borja presente. Bonilla presente. Briones, Burgos, Castillo. Burgos presente. Castillo, Castro, Chávez, Colmenares. Presente. ¿Presente qué? Chávez, presente. Profesor, disculpe, algunos compañeros dicen que le dejen ingresar, que están en espera. No lo veo. Es lo que crecen porque yo tengo delito, pero no se va a hacer. Se le escucha muy bajito. Asistencia. Porque luego ya lo mandó que no quería pagar. Claro, vamos, te diga otra vez los que no han venido, los que recién llegan. Briones, Castillo, Castro, Colmenares, Colmenares presente. Correa, Escobar, Franco, Fierro, Escobar Franco presente. presente, ingeniero. Presente. Correa presente. Fierro, Franco Zambrano. Franco presente. Profe Villón, presente, profe. ¿Quién? Profe, Franco Fierro Byron. Aquí más. 15, Huiracocha, Hablis, Hablich presente. Las, Yaguno, López, Lucas, Ninguno Lucas presente. presente. Presente López. Ah, no. Presente. Las, Lucas presente. Majao, Maldonado, Mendieta, Menéndez, Presidente Maldonado Majao. presente. Maldonado presente. Majao presente. Mendieta, Menéndez, Merchán, Morales, Moreno, Nazareno, Morales Presente. presente. Nazareno presente. Moreno presente.
Nazareno Cuello, Nieves, Núñez, Perea. Nazareno Cuello, presente. Nieves, presente. Núñez, Perea, Ponce López, Ponce Suárez, Remache. Ponce López presente. Remache presente. Río, Rodríguez, Sancán, Santana. Santana presente. Sancán presente. Santana presente. Santana Mera. Villón Vilema, profe, presente. Santana Morales. Presente. ¿Quién dijo? Milena. Bueno, no te escucho. Taday, Tigua, Tomalá. Tomalá Alvera, Tomalá Ramírez. Tomalá Ramírez presente. Tuclema, Tigua presente. Tuclema, Valero, Vergara, Villasís. Presente Valero. presente. Villamar, Villón, Zambrano. Villón presente, profe, Villón presente. Ya. Listo, vamos con la segunda vuelta, vamos a los rezagados. Tenemos Beltrán Jiménez, Briones, Castillo, Castro, Quince, Huiracocha, Núñez, Perea, Ponce, Ríos, Rodríguez, Taday, Tomalá, Eso Tuglema, creo que están en la sala de espera. Vergara, Villamar y Zambrano. Economista, Castillo, de nuevo. Dígame. Castillo no había puesto de ingeniero. Castillo sí está. Sí, aquí presente. Perdió el- A ver, ¿quién dice? ¿Quién estaba? Castillo Frutos Edison, ingeniero. Economista, disculpe. Ya. ¿Hay más? Listo, secretaria. ¿Qué tema toca hoy? Secretaria. Dígame, profe. ¿Qué tema toca hoy? Profe, no lo escucho, se escucha bien lejos. ¿Qué tema toca hoy, secretaria? ¿Qué tema toca? Tocan los tipos de democracias en el mundo. ¿Segura? Listo. Por favor. Vamos a ver el tipo de democracia. Prepare los grupos de oposición, los grupos voluntarios.
Vamos a arrancar el tema de el tipo de democracia. Democracia y la evolución de la democracia en el Ecuador, forma de democracia y participación ciudadana y control social. La clase 6, clase 7. Ah, llevamos la 7, secretaria. No creo tanto. Todavía falta otra clase. Y podemos- Disculpe, pero es que yo tengo ya hecho la semana 5 y la semana 6 ya también. Entonces no sé. Pero es porque los viernes yo envié sincrónico, ¿no? O sea, lo tienen esto ustedes aparte. ¿Sí o no? Sí. Está listo, entonces vamos a arrancar con eso. La próxima semana vemos los tipos de multas. Bueno, si tenemos tiempo de 10 minutos, hacemos un repaso. Pero déjenme arrancar desde la democracia. Bien, vamos a arrancar. Una pregunta. ¿Sí se ve? Sí. Sí, sí se ve. A ver, ahí me escuchan, o para acercarme un poco más a algo. Voy Acérquese más, profe. a apagar un ratito el micrófono para poder trabajar desde. Ahí me escuchan, me imagino, ¿no? Ya, ¿qué hice? Saqué la webcam. Miren, sí, ¿sí ven? Y me la acerco a la boca para poder hablar. Entonces voy a apagar un rato la cámara y ahí me van a escuchar mejor. ¿Ya estamos de acuerdo? Sí, porque si no, imagínense, van a estar tratando de escucharme y no van a poder. Bien, la democracia, ¿no? ¿Qué es la democracia? Es una forma de organización social y política representada por el platonismo, bueno, es en la época de Aristóteles y de Platón, que contribuye al poder conjunto de la ciudadanía, ¿no? El origen de la democracia se dice que tiene su origen en la época romana, de la Grecia antigua y la Roma antigua. El término democracia proviene del griego antiguo scupatria y fue acuñado en Atenas en el siglo V a.C. a partir de los vocablos demos y kratos. Demos significa poder y kratos significa pueblo. La denominación es poder o fuerza del pueblo. Por eso es que se dice que la democracia, el concepto básico de democracia, que es el poder del pueblo. Apágame los micrófonos, por favor, que puedan escuchar. En América del siglo XVIII se formó la Liga Democrática Constitucional, integrada por las naciones de Seneca, Coyuga. La división del poder. Vamos a ir más adelante mejor. Aquí. Esta es la que quiero checar. La democracia, los procesos democráticos varían dependiendo del tipo de democracia. Hay democracia directa, líquida, participativa, representativa. ¿Qué significa cada una? Representativa es la democracia en donde elegimos un representante. La que tiene el Ecuador o la que mide el Ecuador es la democracia representativa. Elegimos representantes, elegimos al alcalde, que es nuestro representante en la ciudad, a los concejales, que son nuestros representantes en la ciudad, al presidente, que es el representante de nosotros, nos caiga bien o nos caiga mal, trabaje o no trabaje, es nuestro representante en la presidencia de la República a nivel del país. Los asambleístas son nuestros representantes a la asamblea, que es el poder legislativo. Y también elegimos a los consejos de participación, que son nuestros representantes a el consejo de participación, que es una función del Estado. ¿Ok? Ahora que se quiere proponer la nueva constitución, la asamblea constituyente, yo nomás me pregunto si con la misma constitución fuimos el segundo país más seguro, ¿por qué ahora se le echa la culpa a la constitución? Que el problema es de los jueces, el problema es de la corrupción y del gobierno que no hace nada. ¿Por qué le echamos la culpa a la constitución?
porque quieren cambiar la constitución para poder vender, privatizar, vender los servicios públicos. Y eso es todo. Porque hace rato hubiera triunfado el Plan Fénix, hace rato hubiera triunfado Eric Prince, que vino acá a hacer más que nada show y no trabajó nada. Hace rato hubiera triunfado el hecho de que queremos una base extranjera. O sea, hay muchas teorías, pero en la práctica no hay resultado. Y se quiere poner una más, que es la Constitución. Se la cambia y al final sigue lo mismo con la delincuencia. Porque el problema no es la Constitución, el problema no son las leyes, el problema son los jueces que aplican las leyes y el gobierno que no invierte en seguridad. ¿Ok? Seguimos. La representativa, así también como elegimos representantes, hay la participativa en donde participamos todos. Y la directa es donde nosotros tomamos las decisiones directamente. ¿Ok? En la líquida es cuando se elige a un representante, se elige a otros y se elige al final al representante final. La directa, hemos participado en varias directas, no solamente en las elecciones de candidatos. La elección de candidatos es representativa. La directa es cuando nos consultan, por ejemplo. Las consultas populares son democracia directa. Si yo, por ejemplo, en este momento, yo elijo de ustedes el presidente de curso, es una mezcla de directa y representativa. ¿Por qué? Porque ustedes están eligiendo un representante que es el presidente de curso. Y es directa porque ustedes son todos los que tienen que votar. No es que han elegido representantes para que voten por ustedes. En el caso de la asamblea, estamos eligiendo a 135 o 37 asambleístas que van a votar por nosotros, en representación de nosotros. Es como cuando ustedes estaban en el colegio, en la escuela, y llamaban a su representante. Usted no podía. Tenía que venir su representante. Así mismo acá, elegimos un representante que va a tomar decisiones por nosotros en la asamblea. O en este caso en la presidencia, o en la alcaldía, o en la prefectura. Los ciudadanos ejercen el poder político a través de sus representantes, elegidos mediante el voto y elecciones libres y periódicas. El pueblo expresa directamente su voluntad, básicamente en una democracia directa o semidirecta. ¿Cuáles son? Referéndum. Por ejemplo, aquí estamos aplicando una democracia semidirecta. Es representativa porque elegimos representantes de la asamblea, elegimos representantes de la alcaldía, de la prefectura, de la presidencia, pero también es directa cuando consultamos con la famosa consulta popular, referéndum y plebiscito. Ahora que quieren hacer la asamblea, están diciendo que la van a escoger a dedo, que hay que elegir a representantes que sepan de la Constitución. No, tienen que ser electos y que el pueblo decida. Porque si ellos escogen a los candidatos, ellos escogen a los asambleístas, lo que va a pasar es que van a hacer una constitución medida a los intereses de las élites, los medios de comunicación y la gente rica. Y el pueblo se va a quedar sin representar. Por eso tiene que haber una elección para elegir a los asambleístas, para que ellos, cuando usted decide, quiero que tal persona me represente, sean los que tomen la decisión de hacer una constitución y no sean los representantes de las cámaras, no sean los representantes de los medios de comunicación, ni de la gente rica, sino sean los representantes de todos nosotros. El referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, hay una iniciativa ahorita que quieren revocar el mandato del alcalde de Quito, eso es una discusión popular, una revocatoria de mandato o recal, ¿no? Un reinicio en este caso de la alcaldía de Quito. Vamos a ver si prospera o no prospera. Yo diría que no debe prosperar porque simplemente hay que dejarlo trabajar y si no les gusta ya va a haber elecciones para que elijan un nuevo candidato que sí les gusta. ¿Ok? Democracia directa, hablamos de una democracia en el estado puro, tal como se vive en los fundamentos atenienses, o sea, de Atenas, la época de la Grecia antigua, se practica en Suiza y en otros países. Esta es una de las diapositivas, tenemos otra.
El origen de la democracia, el significado de democracia, el origen de la democracia se remonta a la Grecia antigua. Es la razón por la que arrancamos esta materia con la historia de lo de la Grecia antigua y Roma antigua, lo que era ser ciudadano en la Grecia antigua y Roma antigua. Entonces ustedes se van a preguntar por qué hablamos de eso, pero ya vemos que ahí es el origen de nuestra democracia, ¿no? Evolución histórica en la antigua Grecia, democracia se aplicaba a través de la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas. En el siglo XX, la democracia, perdón, la dos sería, en la Revolución Francesa de 1789 marcó un hito en la lucha contra la democracia, por la democracia, con la proclamación de los derechos del hombre y ciudadano, los derechos humanos. Y durante el siglo XX la democracia se ha extendido a más países y consolidó en el sistema de gobierno predominante en el mundo. Principio fundamental de la democracia. Primero, la soberanía popular. El poder se plantea en el pueblo. Segundo, igualdad política. Todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y obligaciones sin distingo alguno. Tercero, libertad de derechos. Los ciudadanos gozan de libertades fundamentales como libertad de expresión, asociación y de voto. Y cuarto, la democracia se basa en el respeto a la ley y a un sistema de justicia independiente. Vamos a ver con un video de lo que es la democracia y después continuamos. A ver si está el audio, y está el audio. Ahí les va. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer una de las ideas más bellas y revolucionarias que ha creado el hombre. Hoy vamos a conocer la democracia. La democracia consiste en la idea de que los ciudadanos de un país participen en la elección de quienes va a gobernar y en la toma de las decisiones políticas de ese gobierno. Esto se hace usando el derecho al voto cuando somos mayores de edad. Pero la democracia no siempre fue así y ha recorrido un largo camino antes de llegar a ser como la conocemos hoy. Vamos a viajar al pasado para ver cómo empezó todo. El nacimiento de la democracia. La palabra democracia proviene del griego y significa el poder del pueblo. Es una idea que fue inventada hace muchísimo tiempo por los ciudadanos de Atenas, una ciudad de la antigua Grecia. Consistía en un sistema de gobierno en el que las decisiones eran discutidas y decididas por una asamblea de ciudadanos. Los miembros de la asamblea eran elegidos por sorteo y las decisiones se elegían por mayoría de votos a favor. Eso sí, ni las mujeres ni los esclavos podían votar, no tenían ningún derecho. Algún tiempo después, las ideas democráticas de los griegos viajaron a Roma, donde empezaron a aprobar leyes y a elegir a sus gobernantes mediante asambleas de ciudadanos. Aunque para ser miembro de esas asambleas tenías que ser rico, noble y muy poderoso. El pueblo aún no podía decidir. Aún no era una auténtica democracia. En la Edad Media, la democracia no existió. Los reyes y los nobles eran los que decidían todo. Se comportaban como verdaderos tiranos, como dictadores a los que no les importaba nada cómo vivía el pueblo. Hasta que a finales del siglo XVIII estalló la Revolución Francesa. En 1789, el pueblo francés se enfrentó y derrotó a la monarquía absolutista. A partir de ese momento, empezaron a establecerse en Francia los primeros principios realmente democráticos.
especialmente al idear el derecho al sufragio universal, es decir, el derecho de cualquier ciudadano, ya fuera rico o pobre, para votar y poder participar en la elección de sus gobernantes. Aunque lo de universal no era cierto, ya que por aquel entonces las mujeres aún no podían votar. Más adelante, la democracia viajó a otros muchos países, donde también se estableció como sistema de gobierno. Pero por desgracia, han existido y siguen existiendo diferencias y desigualdades entre las personas. Las mujeres, por ejemplo, no pudieron votar en muchos países hasta el siglo XX, y algunas razas, como la negra, eran y siguen siendo consideradas como ciudadanos de segunda en muchos lugares del mundo. La democracia aún tiene que perfeccionarse. Bueno, ya hemos conocido la historia de la democracia y hemos aprendido que busca el bien común y se basa en el respeto a los demás, en la igualdad entre las personas independientemente de si son hombres o mujeres, ricos o pobres, blancos o negros. Todo el mundo tiene los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones, y hay que respetar las normas y las leyes escritas en la Constitución. Esto es la democracia y a nosotros en Happy Learning nos encanta. Creemos en el respeto y en la solidaridad y pensamos que nadie es superior a nadie. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. ¿Estás usando ChatGPT al máximo? La mayoría de las personas no. Pero en mi taller gratuito de 90 minutos te voy a enseñar a explotarlo al 100%. No es solo preguntas y respuestas. Te voy a mostrar las estrategias para que ChatGPT realmente te conteste como tú necesitas. La idea es que te haga muchísimo más productivo. Te enseño de 0 a 100. ¿Qué dices? ¿Te unes a este cambio? Yo quiero eso del ChatGPT. Sí, nos hemos quedado ahí, ¿no? Ahí pasábamos a lo que es la democracia, la que se basa en los principios de pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles son los principios de la democracia? La primera, la soberanía popular, que significa que el poder está en el pueblo. Segundo, la igualdad política, todos somos iguales ante la ley. En la práctica vemos que no. Hay persecución política y ciertos que si son de una tendencia no se les investiga, no se los fiscaliza, y otros que son de otra tendencia sí se los investiga y se los fiscaliza. Y lamentablemente por la polarización y el odio que tenemos en nuestra sociedad, tenemos que los unos festejan que al otro se lo persiga y los otros festejan que al que ellos les gusta no le hagan nada o no les fiscalicen, ¿no? O sea, gastar un avión presidencial para viajar a Estados Unidos a tomarse fotos con un presidente, con Trump, no es despilfarro, no está mal viajar para reunirse con un presidente y sacar algún provecho para el país. Entonces no hay igualdad política, no la hay. Debería haber, es un principio. Entonces ya vamos ahí, dos principios que están siendo violados en la actualidad. Libertad de derecho. Los ciudadanos gozan de libertades fundamentales con libertad de expresión, asociación y de voto. Aparentemente mantenemos esa libertad, aunque no me gustó lo del voto, que no podemos tomar la foto, que no podemos mostrarlo, cuando eso significa que no somos libres. Somos libres y podemos hacer lo que sea. La democracia se basa en el respeto a la ley y un sistema de justicia independiente. Vemos que el sistema de justicia no necesariamente es independiente, nunca lo ha sido. En realidad a veces el que más tiene dinero es el que menos
controles de la justicia tiene. Sistema de gobierno democrático, parlamentarismo, presidencialismo y sistemas mixtos. ¿Qué significa parlamentarismo? El Poder Ejecutivo depende de la confianza del Parlamento, el Parlamento es el que toma la mayor cantidad de decisiones. Presidencialismo, el presidente es el que toma las decisiones, que es elegido directamente por los ciudadanos. El sistema mixto, que es una combinación de los dos. ¿Qué vive el Ecuador en la actualidad? Un sistema presidencialista, donde el presidente, y eso viene de la época de Correa, es el que tiene la mayor decisión y la asamblea pues solo se remite a elaborar las leyes y a fiscalizar. Inclusive el presidente, como digo, de la época de Correa, es co-legislador. Si al presidente no le gustan las leyes que aprueba la asamblea, lo puede vetar y por ende pues no pasa. Porque el presidente ya ha vetado casi todas las leyes a la asamblea, porque la asamblea es correcta, entonces ahí viene la pugna de poderes en donde no se aprueban las leyes por beneficio del pueblo, no se la aprueba porque le gusta o no le gusta a alguien de la función del Estado. El proceso electoral, participación ciudadana, debe haber elecciones libres. Libre significa que usted puede votar y no hay ningún problema con una restricción, como no tomar voto, o como no poder tomar o votar por alguna prohibición, o no poder estar en las calles después de que votamos. Rendición de cuentas, todas las autoridades, todas, incluido el presidente de la República, debe rendir cuentas cada año de lo que ha hecho en el periodo que ha trabajado, todo funcionario público. Participación ciudadana, ciudadanos pueden elegir tomar decisiones a través de mecanismos de referéndum, consulta popular, y el pluralismo político, que existe una diversidad de partidos, corrientes políticas y compiten libremente por el poder. Aquí quiero hacer una sección. Normalmente, se piensa que mientras más partidos políticos, más democracia. Y no es verdad. Así como los extremos son malos, Estados Unidos, por ejemplo, tiene solamente 2 partidos fuertes, y ninguno de izquierda, hay solamente Adam Sanders, que es de izquierda, que digamos que sería el tercer partido, pero los otros 2 son de derecha y siempre se alternan el poder, los republicanos y los demócratas, los 2 partidos de derecha. En China hay un solo partido, el comunista. Sin embargo, China es potencia mundial, Estados Unidos con solo 2 partidos de potencia mundial, y nosotros queremos inventar con 16 partidos y 17 candidatos a la presidencia, cuando debería haber solamente 1, 2, 3, 4 candidatos y no tanto candidatos, que a la larga lo que pasa es que se crea una segunda vuelta y en la segunda vuelta se unen los unos con los otros, se transan, se reparten pasteles, se reparten poder para poder ganar. Debería haber simplemente una sola vuelta y que gane el mejor y que sean menos candidatos o menos partidos políticos. Derecho y libertades en una sociedad democrática. En una sociedad democrática hay libertad de expresión, los ciudadanos pueden expresar libremente sus ideas y opiniones sin temor a represalia. Aquí hay que hacer una salvedad. ¿Qué es mejor? ¿Que no haya libertad de expresión o que haya libertad de expresión? Normalmente, si usted pregunta a la prensa va a decir, no, tiene que haber libertad de expresión, que en los gobiernos totalitarios no podemos. Pero la verdad es que los que tienen libertad de expresión son la prensa, no somos nosotros. Y los que pierden libertad de expresión, si es un gobierno de izquierda, un gobierno que no se rinda a ellos, son los medios de comunicación, no somos nosotros. Porque nosotros no estamos a cada rato tratando de expresarnos políticamente, salvo en las redes sociales. Pero usted ahorita, la prensa, usted no puede ir a la prensa a expresar lo que usted quiere y no le dan cámara. Entonces no hay una libertad plena de expresión. Sí, el problema de la libertad de expresión para nuestros países, Estados Unidos con solamente 2 partidos políticos y China con un solo partido político no sería potencia mundial. Porque dicen que mientras más libertad, más desarrollo. No necesariamente eso. Con tanta libertad que tenemos ahora, en estos 8 años, no nos hemos convertido en un país desarrollado. Estado de Derecho, todos los individuos, autoridades están sujetos al imperio de la ley. Pero no siempre. Hay abuso del poder con invadir una embajada, y no hay sanciones, significa que no hay un pleno Estado de Derecho. Igualdad y no discriminación, todos somos ciudadanos iguales ante la ley, sin distinciones o motivos. Ahora poco hubo el problema de los niños de la Malvinas, la gente se atrevió a decir que eran delincuentes, o porque eran de color, que estaba bien. Eso es un discrimen, no hay igualdad. Los niños no debieron
pasar eso, no debían ser detenidos y no estaban ejerciendo ningún delito. Y si lo estaban haciendo, que no es así, debieron ser llevados a la fiscalía, no ser votados en un lugar lejano, votados, y peor después aparecer muertos. Entonces no hay realmente una igualdad y una no discriminación por parte de nosotros como sociedad. Hace años, yo recuerdo hace 20 años más o menos en el estadio, la gente, no un poquito más, 25 años, 30 años. Fue la primera vez que yo iba al estadio y veía, el de Barcelona, obviamente, y veía cómo gritaban, le gritaban negros y le gritaban como monos a los jugadores del otro equipo. Y los jugadores también son de color. Y por último, son trabajadores que se equivoquen, se cambian y se los renueva, pero no se los debe estigmatizar o discriminar. Sin embargo, nosotros éramos muy racistas hace unos 25 o 30 años. Ahora ha cambiado, por lo menos en el estadio ya no se hace, pero aún así sigue habiendo cierto todavía racismo a nivel del fútbol, a nivel de la sociedad como tal. No somos totalmente erradicados del racismo. Y eso que nosotros no somos ni blancos, ¿no? Yo también me considero mulato, o me considero, perdón, mestizo. Sin embargo, hay gente mestiza o gente de color que discrimina a la propia gente de color. Hay inteligencia artificial con mejores resultados en chat, GPT, perdón. Que lo escuchan los otros sociales. A ver, hay mejores resultados. ¿Por qué escriben esto, Vladimir? Están con ustedes compartiendo información. Con pilot o copilot. Claro, economista, simplemente era un comentario por lo que no te estaban preguntando. Ya, está bien, copilot. Ya lo voy a anotar para yo también investigar. Por ejemplo, eso es la inteligencia artificial. Algo muy bueno. Inclusive puede hacer hasta tareas y puede ayudar a que las cosas sean mucho más sencillas. Entonces dice, profesor, ¿y cómo vamos a hacer el día de mañana con los deberes? Todo se puede hacer por inteligencia artificial. Bueno, sí. De hecho, es una herramienta que va a funcionar así el día de mañana. La inteligencia artificial va a hacer todo. Va a haber muchos negocios que se pierdan, muchos trabajos que se pierden. Así como se van a crear trabajos nuevos. Es casi que lo que ocurrió en la época de los años 20, cuando nació el primer año de los años 20, siglo XX, a partir del año 70, nacen las computadoras. Y antes, por ejemplo, que ustedes ven películas antiguas, para hacer una carta había que tener hasta 10 secretarios para hacer varias cartas y enviar. Si usted quería sacar una copia, tenía que ir a una fotocopiadora, y cuando no era fotocopiadora, tenía que usted mismo sacar con papel carbón las copias de la carta que está escribiendo. Ahora usted tiene en una computadora que está la carta, está el modelo, le hace los cambios, le imprime y se puede. Y puede imprimir 10, 20, 30, 40 cartas de una o 100 cartas. Y las puede repartir como volante. Entonces ya la tecnología redujo de tener 10 secretarias, 15 secretarias a una. Y a veces ninguna porque con la computadora basta. Y peor ahora que hay inteligencia artificial, la inteligencia artificial nos puede hacer todo. No necesitamos secretarios. Entonces, eso indica que se van a perder plazas de trabajo. Pero, así como en la época de la computadora, que desplazó a la máquina de escribir, y obviamente se perdieron secretarios, no estamos 10 secretarios, estamos una. Entonces, pero también surgieron otros tipos de negocios como los derivados de la computadora. Y se necesitó contratar a esas personas que estaban haciendo. Entonces, la economía misma se va a autorregular. Esta inteligencia artificial tiene muchos beneficios para el mundo, así que simplemente hay que adaptarse. Bien, regresemos al tema. El tema de inteligencia artificial es un tema muy apasionante, pero no es tema pues, de la clase de hoy. ¿Ok? Bien, seguimos. Hablamos entonces ahora de la polarización política. ¿Qué es la polarización política? A ver, ¿quién me lee? Alguien que lea, por favor. Yo le leo. Desafíos y amenazas a la democracia. 1. Polarización política. La creciente división y conflicto entre diferentes grupos políticos puede debilitar la cohesión social. 2.
Corrupción e impunidad. La falta de transparencia y rendición de cuentas puede socavar la confianza ciudadana en las instituciones. 3. Desinformación y manipulación. La programación de noticias falsas y manipulación de la opinión pública ponen en riesgo la toma de decisiones informadas. Muy bien. Polarización política, la creciente división y conflicto. Esto es algo que parece mentira, se critica de parte de los gobiernos, pero es lo primero que hace. Llevamos polarizados prácticamente desde el año 2000, bueno, en el 2006 no tanto, en 2000, bueno, Lazo fue el que comenzó con la polarización para intentar ganarle a Correa. Digamos que en la segunda candidatura de Lazo, ¿no? Cuando perdió con Correa, que intentó rivalizar y polarizar y meterle el odio a la gente, ¿no? Crear el anticorreísmo y el correísmo. Bueno, el correísmo lo creó Correa, el anticorreísmo lo creó Lazo, y entonces después le dio resultados a Lazo el anticorreísmo, el meterle el odio, el inventarle cosas, que inventaron el supuesto aporte de la FARC de Colombia a la campaña de Correa, después a la campaña de Arauz, ¿no? De época de Moreno, cuando eleccionó a Correa y empezó a atacarlo, dijo que se lo había llevado todo, que no había media servida, y los anticorreístas que lo odiaban ya a Correa, pues aplaudieron y polarizaron aún más. Hugo aprovechó esa polarización, que avanzó al presidente y ganó. No gana porque sea un buen candidato, gana porque los anticorreístas lo apoyaron, en busca de que no gane Correa como sea. Luego invadió una embajada, volvió más lo amaron los anticorreístas, y de hecho ahora vuelve a ganar precisamente por ese voto anticorreísta, que es ciego, que no analiza, que con tal, si una piedra se lanza candidato contra Correa, esa piedra será presidente, porque ellos lo que nos interesa es que no gane Correa. Ese es producto de una polarización política. Lo presento como un ejemplo aquí porque es nuestro, ¿no? En otros países, pues, debe haber algo parecido. Tengo entendido, por ejemplo, que en Argentina mismo se hizo una polarización en contra de Cristina Kirchner, que de hecho acá los correístas nos dicen borrego, y allá en Argentina dicen foca a los de izquierda. Algo así, foca. Y a nosotros, a los correístas nos dicen sándwiches sanducheros, que allá a los kirchneristas les dicen choripaneros, porque ellos comen mucho choripán. Choripán es un sándwich muy intenso, como uno que comen mucho allá en Argentina, entonces le dicen choripaneros. Porque decían que para las marchas de Cristina tenían que darle sándwiches, bueno, en este caso les daban choripán. Así como acá que dicen que para las marchas de Correa nos daban sándwiches. De hecho, no nos daban sándwiches, pero bueno, eso se inventaron. Y eso es parte de la polarización política en estos países. Y eso lo hacen por los candidatos mediocres que tienen que utilizar este tipo de odio para que la gente no razone. Porque uno no razona cuando ama mucho o cuando odia. Entonces el odio hace que no importa por quién votar, con tal de que no gane el otro porque lo odio. No importa que el otro no ha hecho nada, que no ha hecho obra, no importa que nos regalaron 14 horas de diarias sin luz, no importa que no hubo luz. La culpa sigue siendo del otro porque me cae mal. Entonces eso se llama polarización política. Corrupción e impunidad, falta de transparencia y rendición de cuentas puede socavar la confianza de la ciudadana en instituciones. Bueno, es algo que hemos vivido desde hace años, desde antes de Correa. No crean que Correa inventó la corrupción. Esa corrupción existe desde antes de Correa, de la época de los 90, los mismos partidos de derecha, corruptos. Y con Correa hubo casos de corrupción, por supuesto, pero se hizo mucha obra pública y mucho desarrollo. Ahora, con Moreno hubo corrupción, no hubo obras, con Lazo hubo corrupción, no hubo obras, y con el nuevo también hay corrupción, no hay obras. Entonces, el caso de la corrupción es un problema cultural, mucho más allá de que los políticos lo practican o no. Porque la gente dice, ay, que es corrupto, pero al final, cuando llegas tú mismo al cargo público, también robas. Porque la gente, ¿cómo que se dice la palabra? Relativiza, ¿no? No es que es relativo, es que si lo hago yo está bien, si lo hago otro está mal. Y yo le doy al vigilante $5, $10 porque no me haga la citación. El corrupto es el vigilante. No, el corrupto son los dos. El vigilante que cogió la coima y usted que le ofreció la coima. 3, desinformación y manipulación. La propaganda,
noticias falsas, manipulación de la opinión pública, ponen en riesgo la toma de decisiones. Por ejemplo, una clarita, que supuestamente Luisa, uno de los hijos de Luisa, era hijo de Correa. Y hasta este que vino, el gringo que vino dizque, a salvar al Ecuador, y que ya se fue y ganó la plata gratis, dijo que también Luisa tenía un hijo con Correa. Ya pasó la campaña, han pasado 3 semanas, vamos ya para el mes. Y significa que no hay prueba, no pasa nada si es el hijo de Correa o no, nunca se lo probó. Basta que hubo gente que lo creyera y obviamente los anticorreístas de una lo creyeron, ni siquiera dudaron y decir, no, de pronto no, porque nunca tenemos nada. De una dijeron que sí, que así era. Y vemos que no ha pasado nada. En la época, en la campaña de Arauz, también vino el fiscal de Colombia, porque había un supuesto aporte para la campaña de Arauz. Vino el fiscal, que ganó las elecciones de un plazo. El fiscal nunca más regresó, nunca salió culpable Arauz, porque el objetivo era dañar la imagen y ganar las elecciones, y el objetivo no era meterlo preso. O sea, hay una desinformación por noticias falsas, manipuladas de la opinión pública, más que nada en las redes sociales. Y la gente se deja llevar por eso. Se deja llevar por, no seamos Venezuela, y Venezuela ya está mejor que Ecuador. Tiene crecimiento, tiene bastante trabajo. Ya pasó en la época de la fuerte crisis. Sin embargo, se sigue quedando la idea de la crisis que hubo en Venezuela, de que el problema de Venezuela no fue el bloqueo de Estados Unidos ni la guerra económica, el problema es el socialismo. Y se le mete a la gente esa mentira, y esa mentira gana elecciones, por la desinformación y la manipulación. ¿Cuál es la mejor forma de evitar que te manipulen o que te desinformen? Informarte de otros lados. Si siempre te desinforma o manipula tu aviso del Amazonas, pues busca Telesur. Busca medios de comunicación de derecha y medios de comunicación de izquierda para ver las dos caras de la moneda, a ver cuál de los dos tiene la razón y cuál no están mintiendo. El papel de las instituciones democráticas, el poder legislativo, judicial, la sociedad civil como tal, Parlamento, Congreso responsable de elaborar la Constitución. Dice, no, es que no me deja la Asamblea gobernar. La Asamblea tiene que elaborar las leyes, nuevas leyes, viejas leyes, las analiza, las deroga, las aprueba y fiscalizar, nada más. La Asamblea no pone medicinas hospitales. La Asamblea no gobierna. Ahora va a tener mayoría en la Asamblea. Bueno, ya tuvo mayoría en la Asamblea, no vota, pero fue un pacto con la RC. Ahora tiene mayoría solo. Ahora sí no hay culpa de nadie. Ahora tiene la Asamblea a su favor. Ya no tiene que echarle la culpa. Pero aseguro que igual echarán la culpa por él. Igual. Porque es así. Hay que echarle culpa a otro para que yo no sea el culpable. El Poder Judicial, los tribunales, los jueces deben garantizar el respeto del Estado y el respeto a las leyes. Y la sociedad civil, organizaciones de medios de comunicación, ciudadanos activos que ejercen un papel de contrapeso y de vigilancia en poder. Democracia en el contexto global, que es la democracia a nivel global, a nivel mundial. La promoción internacional, organizaciones como la ONU, que son la Organización de Naciones Unidas, y la Unión Europea, trabajan por la difusión y por coordinación democrática del mundo. ¿Cuáles son los desafíos de las transnacionales? Problemas en el control del territorio, las migraciones y los cambios climáticos que exigen respuestas para estos problemas que tiene la humanidad. Independencia global, la globalización ha aumentado la interdependencia entre países y lo que afecta a la toma de decisiones de la democracia. Interdependencia global, empiezan los países a depender de otros países y viceversa, porque por esta globalización. Ahí lo que tiene que ver con el nivel de la democracia, que ver con los temas,
Bueno, pues bien, seguimos con la democracia, vamos a terminar el tema por completo. La democracia más que un medio para el desarrollo, fines para el desarrollo. Hay países que se han desarrollado con democracia, por supuesto, hay países que se han desarrollado sin democracia también, o con una democracia según ellos. Por China, que dicen mucho que es una dictadura, es un país desarrollado, ha eliminado la pobreza, inclusive está mejor que Estados Unidos, que es una democracia comprobada. China es la potencia mundial actual. China es un país sumamente desarrollado con tecnología de punta. Sin embargo, no hay democracia, como la conocemos nosotros. Ellos tienen su propia forma de democracia. El Partido Único Comunista que toma las decisiones por el gobierno, por los ciudadanos. Yo otro día me ponía a debatir con unos compañeros que son de derecha, que defienden a ultranza el modelo. Yo digo, bueno, en tantos años que hemos tenido el modelo de derecha, no el liberal, ¿qué de bueno ha habido? Ya somos desarrollados, tenemos carreteras, tenemos hospitales, no había. ¿Quién creó todo eso? Pero Correa, el socialismo. La derecha en estos 8 años, 9 años por 8 años que tenemos con el gobierno de la derecha, con Moreno, con Lazo, con Novoa, qué de bueno, ya en 8 años ya tenemos desarrollo, ya tenemos escuelas, hospitales, ya tenemos eso, no tenemos. Entonces, ¿dónde están los resultados de estos modelos de derecha? ¿Dónde están los resultados de la democracia? Entonces, hay que ponernos en el balance, dejar de que no nos manipulen a la hora de votar y pedir resultados. Porque ahora tenemos 4 años más y vamos a ver si siguen explicando Correa o ya es culpa de ellos. Porque no podemos decir después de 8 años que la culpa de Correa, 4 años más, 12 años, también la culpa de Correa. Vuelven a ganar 16 años, sigue siendo la culpa de Correa y no de ellos. ¿Cuándo va a ser culpa de ellos? Cuando cumplen 20 años, cuando Correa fallezca, cuando seguirán diciendo que aunque ya está muerto, igual la culpa sigue siendo de Correa, ya pasarán 30, 40 años, seguirá siendo la culpa de otro y no de ellos. ¿Hasta cuándo va a ser culpa de otro y no de ellos? La democracia más que un medio para el desarrollo es uno de los fines para el desarrollo. La democracia no ha sido necesaria ni suficiente, ni siquiera deseable para el desarrollo, pero en América Latina es ineludible. No es que el desarrollo funciona gracias a la democracia, sino que la democracia funciona gracias al desarrollo. Bueno, sí puede ser. De hecho, en el mundo los países que tienen democracia mucho más desarrollados son países que han sufrido por transformaciones democráticas, por desarrollo. Los pocos ejemplos distintos son la misma Rusia y la misma China, que aplicando un modelo distinto tienen más desarrollo que la propia democracia occidental. Debemos hacer funcionar nuestra democracia para lograr una adecuada acción colectiva para el bien común y así superar el subdesarrollo. Preguntas básicas. Preguntas básicas que queríamos contestar. ¿Puede haber desarrollo económico sin democracia? Bueno, en la práctica nos hemos dado cuenta que sí, sí puede haber desarrollo económico sin democracia. De hecho, países en donde ha habido dictaduras,
hay dictaduras de derecha o dictaduras de izquierda. En el caso de Chile con Pinochet, hubo una dictadura de años de derecha, y tuvo cierto nivel de desarrollo, ¿no? Y así en otros países donde hay dictaduras de izquierda. En el caso de Cuba, por ejemplo, es algo raro porque hay una dictadura, se puede decir así, de izquierda, pero hay un bloqueo de parte de Estados Unidos que impide que esa isla se desarrolle. ¿Cómo mejorar o cómo lograr una mejor democracia para el desarrollo? Con formación e información de valores, pero bien superada la democracia, la justicia, la función de unos cuantos para ir, denominó la democracia plebeya, que para poder que aquellos sin abolengo, las mujeres logren llegar a las grandes mayorías. Es cuando las élites gobiernan, ¿no? Estamos acostumbrados a elegir a personas de la élite, personas millonarias, que no están conectados realmente con el pueblo. A la larga, el pueblo como tal no tiene participación en el poder del Estado, y entonces pues son lo mejor a la democracia. ¿Vivimos ahorita una democracia completa? No. Casi todos los poderes del Estado, por no decir todos los poderes del Estado, están concentrados solamente ahorita en quién. ADN está ganando y logrando la mayoría en la asamblea. Ya tiene mayoría en la asamblea, tiene la presidencia, tiene el consejo de participación hace rato, tiene los jueces, con la fiscal, y tiene el consejo de participación. Tiene todos los poderes del Estado. Bien, quedaría entonces para la próxima semana el tema de la clase 7, tipos de democracia en el mundo, diferencias entre democracia social y democracia política, la democracia y la construcción de un Estado plurinacional, evolución histórica de las demandas sociales, soberanía del pueblo y la ideología y la influencia en los modelos de democracia. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? Bien. Por mi lado, ya hemos terminado las diapositivas. Vamos a ver un video y también vamos a ver los grupos de exposición. ¿Qué grupo estaba listo para exponer, por favor? Nos ha alcanzado tiempo, nos faltan 20 minutos y podemos hacer una o dos exposiciones. No hay ningún grupo voluntario para yo llamar a un grupo. ¿No? Listo, vamos a llamar a un grupo, vamos a llamar al grupo. Y mi secretaria aquí, por favor. Dígame, profe, Ah, por Carla. favor. La iba a poner a usted, pero ya no, porque fue la semana pasada expuso. Vamos con Ponce López María. Su grupo, por favor. ¿De que está aquí o para ponerle falta? López Ponce. Su grupo. Dígame, profe. Su grupo para que exponga, por favor. Ya, espérame.
¿Qué pasó? ¿Qué fue con el grupo Ponce, por favor? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Sí, profe, que están buscando la diapositiva. Profe, buenas tardes. Una pregunta. ¿Tenemos que compartir la pantalla o así nomás? Claro, tiene que compartir la pantalla. Ya la autoricé para que comparta. ¿Ah? Sí. Ya listo. Profe, y otra cosa, son tres temas los de esa clase. ¿Tenemos que exponer los tres temas o solamente uno? Los tres temas, por favor. Los tres temas, ya. A ver, vamos a empezar con los procesos democráticos. Nosotros somos el grupo número 4 y vamos a hablar sobre los procesos democráticos. Los procesos democráticos son los mecanismos a través de los cuales los ciudadanos participan en la toma de decisiones dentro de un sistema democrático. Estos procesos permiten que el pueblo ejerza su soberanía de manera libre, pacífica y organizada. Los ejemplos más comunes son las elecciones, los referendos, las consultas populares y otras formas de participación ciudadana. Buenas tardes. Voy a hablar sobre el objetivo. El objetivo de estos procesos es garantizar que el poder no esté concentrado en pocas manos, sino que refleje la voluntad de la mayoría, respetando también los derechos de las minorías para que los procesos dramáticos sean legítimos. Deben basarse en principios como el voto libre y secreto, la igualdad de condiciones para los candidatos, la transparencia y el respeto a los resultados. Contexto. Los procesos democráticos se desarrollan dentro de un marco político y social que respeta los derechos fundamentales. Esto incluye la existencia de leyes claras, una constitución que garantice las libertades básicas, institucionales independientes como tribunales electorales y una ciudadanía informada y activa. En muchos países estos procesos han sido el resultado de luchas históricas por la libertad y la justicia. Por eso la democracia no solo es un sistema político, sino también una cultura basada en el respeto, la tolerancia, el diálogo y la participación. Los procesos democráticos permiten a la ciudadanía participar activamente en el destino de su país y solo puede funcionar correctamente si hay un entorno justo, libre y respetuoso de los derechos humanos. Procesos democráticos son los procedimientos mediante los cuales los ciudadanos ejercen su poder político en una democracia.
Estos procesos incluyen una variedad de mecanismos que permiten la participación directa e indirecta de las personas en la toma de decisiones, asegurando que el poder no está concentrado en un solo individuo o grupo, sino que refleja la voluntad general del pueblo. Los principales procesos democráticos incluyen elecciones. Son el principal mecanismo para elegir los representantes del pueblo como presidentes parlamentarios, alcaldes y otros funcionarios. Las elecciones deben ser libres, justas y periódicas, permitiendo que los ciudadanos voten sin coacción y eligiendo entre varios candidatos o partidos políticos. Referendos y consultas populares son mecanismos que permiten a los ciudadanos tomar decisiones directas sobre temas específicos, como cambios constitucionales, leyes importantes o políticas públicas. En estos casos, el pueblo no elige representantes, sino que vota directamente sobre una propuesta o asunto. Iniciativas populares. Permiten que los ciudadanos propongan leyes o reformas para que sean votados por los legisladores, o en algunos casos directamente por el pueblo. Esto promueve la participación activa de la ciudadanía en la creación de leyes. 4. Peticiones y protestas pacíficas. Aunque no siempre son parte formal de un proceso electoral, las peticiones y manifestaciones son formas importantes de participación ciudadana en la democracia, permitiendo a los individuos expresar su opinión sobre políticas o decisiones del gobierno. Muy bien, gracias, Ponce. Vamos con otro grupito. Vamos con Yamilet Las. ¿Está aquí? O ya se me jugó. Yamilet Las, por favor, tu grupo. Yamilet Las, ¿está para ponerle falta? ¿Está o no está, Yamilet? Tiene falta. Vamos con otra persona. Yaguno Figueroa, tu grupo para que exponga. Buenas tardes, economista. Estoy en el grupo de la señorita Carla, la secretaria. Ay, pero, no, porque ustedes nos pusieron la clase pasada, porque hemos tenido un viernes, 2 viernes que no tuvimos. Ya vamos con el grupo de secretaria entonces, de la secretaria. Ahora confundido con otro curso. Ya listo, espera un ratito.
Ok, este, buenas tardes con todos. Somos el grupo número 7. Estamos representados por la señorita Carla Escobar, señorita Barco Dalis, el señor Nazareno Moisés y mi persona, Jonathan Yagona. Nos toca como tema el origen y significado de la democracia. El significado de la palabra democracia, o la palabra democracia proviene del griego democracia, o sea, gobierno porque significa gobierno popular, democracia, y formado con demos, pueblo, y kratein, gobernar. El primer uso de la palabra se cree que aparece en la estrategia de Esquilo, las suplicantes, en 470 a.C. Se refiere a una forma de organización social y política donde el poder reside en la ciudadanía, que ejerce su autoridad a través de la participación en la toma de decisiones políticas. En la antigua Atenas, la democracia se manifestaba a través de la participación de los ciudadanos en la asamblea, donde se discutían y votaban las leyes. El origen de la democracia en Grecia, o sea, el concepto y nombre de democracia de democracia con forma de gobierno se origina en la antigua Atenas, alrededor del año 508 a.C., en la antigua Grecia, donde había muchas ciudades, estados, con diferentes formas de gobierno. La democracia contrastaba con el gobierno de las élites, aristocracias, de una sola persona o una monarquía, de tiranos, de tiranía también, etcétera, etcétera. Aunque se considera ampliamente que la Atenas del siglo V a.C. fue el primer estado en desarrollar un sofisticado sistema de gobierno que hoy llamamos democracia. En los últimos tiempos, muchos estudiosos han explorado la posibilidad de que los avances hacia el gobierno democrático ocurriesen de forma independiente en el cercano Oriente y subconsciente indio y otros lugares antes. A pesar de ello, el gran arquetipo de la democracia de la que se nutren las naciones modernas provienen del legislador Solón, ateniense de ascendencia noble, que fue también poeta lírico y clasificado como uno de los 7 sabios del mundo antiguo. Las reformas de Solón redefinieron la ciudadanía en Atenas, permitiendo a todos los hombres libres participar políticamente y debilitando el poder de la aristocracia. Sin embargo, la participación política estaba limitada a un 10% de la población, ya que mujeres, niños, extranjeros y esclavos, que representaban un 40% total, quedaban excluidos. La democracia ateniense se sustentaba de una estructura económica basada en la propiedad. Se suele decir que la democracia empezó en Atenas. Aún así, ni el régimen ateniense era perfecto, ni la polis fue única. Otras formas de gobierno ya encajan en los modelos de democracia primitivas. A continuación, mi compañera. Voy a hablar sobre el origen de la democracia en otros pueblos. Aunque tradicionalmente se ha venido a considerar la democracia ateniense como el tipo o referente original de las democracias modernas, la antropología ha localizado formas de protodemocracia propias de pequeños grupos de cazadores, recolectores y naturalmente anteriores al establecimiento de las sociedades llamadas agrarias y sedentarias, que todavía existen entre algunos grupos indígenas que hoy viven aislados de la civilización. En estos grupos de unos 50 a 100 individuos, las decisiones se toman por consenso y muchas veces sin la designación de ningún jefe. Estos tipos de democracia se identifican comúnmente como tribalismo o democracias primitivas. En este sentido, una democracia primitiva suele tomar forma en pequeñas comunidades cuando hay discusiones cara a cara o en un consejo con ancianos y un líder que cuenta con el respaldo de los ancianos de la comunidad u otras formas cooperativas de gobierno.
Recordemos que la palabra Senado proviene del latín senatus, Consejo de los Ancianos, y por extensión Senado derivado de senex o anciano. Senetud es una palabra que en castellano, por ejemplo, hace referencia a una edad avanzada. En muchas comunidades se la ha considerado que un consejo de personas mayores era el que debía controlar con un poder particular, puesto que los ancianos son generalmente más respetados en dichas comunidades y se sobreentiende que las personas mayores cuentan con más experiencia y sabiduría que los jóvenes. A continuación, mi compañero. Gracias. Origen de la democracia en Roma. En la antigua Roma no existió democracia ni en la república ni en el imperio. El sistema romano era aristocrático y oligárquico, dominado por el Senado, compuesto principalmente por patricios y algunos plebeyos ricos. La alta magistratura y el Senado se elegían en un círculo cerrado, excluyendo al pueblo llano, mujeres, extranjeros, libertos y esclavos. Aunque existían asambleas ciudadanas, su participación era limitada y sus decisiones raras vez eran vinculantes para el Senado. El comicio por centurias en Roma agrupaba a ciudadanos según su riqueza y edad, con un sistema de votos colectivos por centuria, aunque incluía a patricios y plebeyos. El poder real quedaba en manos de la clase más rica, ya que bastaban los votos de la centuria superiores para decidir el resultado, dejando sin influencia a la mayoría. Con el tiempo, las reformas solo ajustaron la estructura, pero cambiaron las desigualdades del sistema. Además, la participación ciudadana estaba limitada, sobre todo a los habitantes de Roma y solo los magistrados y tribunos podían proponer leyes y hablar en las asambleas. A diferencia de Atenas, Roma restringía la participación popular, manteniendo el poder en manos de una élite aristocrática. Edad Media y Edad Moderna. La República Romana degeneró en el despotismo del imperio. Las ciudades libres de las actuales Italia, Alemania y Países Bajos siguieron aplicando principios democráticos durante la Edad Media, en especial durante el autogobierno. El pueblo, a través de las instituciones municipales, los esclavos dejaron de constituir una parte mayoritaria de la población nacional. A medida que el feudalismo desaparecía, surgía a su vez una clase media comercial y rica, que disponían de los recursos y tiempos necesarios para participar en los asuntos del gobierno. Su resultado fue el resurgimiento de un espíritu de libertad basado en los antiguos principios griegos y romanos. Los conceptos de la igualdad de derechos políticos y sociales se definieron más durante el Renacimiento, y en el que se vio potenciado el desarrollo del humanismo, y más tarde durante la Reforma Protestante en la lucha por la libertad religiosa. En conclusión, la democracia es el resultado de un largo proceso histórico que comienza en la antigua Grecia y que ha evolucionado a lo largo de los siglos hasta convertirse en el principal sistema político en muchas partes del mundo. Su significado esencial radica en la participación del pueblo en la toma de decisiones, el respeto de los derechos humanos y la búsqueda de igualdad y justicia para todos. Aunque enfrenta desafíos y limitaciones, la democracia sigue siendo un pilar fundamental para garantizar sociedades libres, inclusivas y respetuosas de la diversidad. Gracias. Listo, niños, ya nos pasamos con 4 minutos y tenemos la otra clase, la de lenguaje. Lenguaje, los que vayan a tener lenguaje también conmigo, comenzaremos 12:15 para tener un receso de unos 15 minutos, por favor. ¿Ok? Listo, niños, un placer. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Recuerden, a las 7 la próxima semana. Exposiciones desde que comenzamos, ¿no? ¿Listo? Cualquier pregunta, me avisa. Ya estoy calificando sus tareas también, por favor, revisen
Pues mire si es que hay un error o no, pero ya están siendo calificadas las tareas, por favor. Esta semana empiezo a calificar el glosario. Niños, un placer. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Un abrazo. Que se miren.